La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. 7:36 de la mañana, 6:36 en Canarias, tiempo de economía en Hoy por Hoy. Todavía pendientes del impacto de la DANA. Hemos hecho en los últimos días varias guías de información de servicio, cómo reclamar, qué coberturas, qué seguros existen. Y hoy hacemos guía laboral porque el Ejecutivo anunció ayer exactamente eso, un escudo laboral muy parecido al que vivimos durante la pandemia de COVID. Javier, empezando por nuevas ayudas. Sí, la primera y fundamental, un subsidio para quienes no pueden desplazarse. Esto es lo que ha anunciado el Ejecutivo. Aquellos que no puedan ir a trabajar porque tienen que cuidar familiares o dependientes. Aquellos que han perdido sus enseres o sus viviendas. Aquellos que no pueden acudir a trabajar porque las zonas o las condiciones les ponen en riesgo. Es más, todas las personas que hoy mismo lunes se hayan ausentado de sus puestos de trabajo por estas razones, lógicamente tendrán permisos retribuidos no recuperables. Permisos retribuidos no recuperables. Tendrán, por tanto, permisos retribuidos, es decir, se les va a pagar esto. Segunda medida, Ángeles, la vuelta de los famosos ERTEs de fuerza mayor en la pandemia. Bueno, pues vuelven cuando las empresas los declaren, con dos implicaciones para los trabajadores. Los trabajadores cobran sin periodo de carencia, es decir, independientemente de cuál sea su antigüedad en la empresa, cobran desde el primer día y cobran sin consumir desempleo. Esto del lado de los trabajadores. Del lado de los empresarios, hay obligación de mantener el empleo sin que se pueda externalizar, sin que lo puedas compensar con horas extras de trabajadores o con nuevas contrataciones para hacer lo que se deja de hacer por el ERTE. Estas son las dos grandes medidas de protección a los trabajadores que vuelven a colocarnos efectivamente en la Comunitat Valenciana en un esquema muy similar al que tuvimos durante el COVID. Además de esas dos grandes medidas, Javier, hay también novedades para algunos colectivos muy concretos, empezando por las empleadas del hogar. Sí, empleadas del hogar, para las que se establece un subsidio especial, de forma que si dejan de trabajar en ciertos domicilios, pasan a cobrar el 70% de su base reguladora. Hasta el 70% de lo que cobraban en esas casas. Hay, además, para el resto de trabajadores, capítulo 2, prioridad para el teletrabajo, siempre que los empleados tengan cobertura y medios técnicos en sus domicilios. Tercero, se resucita el programa Me Cuida. Esto probablemente la gente lo ha olvidado, pero básicamente era el programa que durante el COVID permitía a los trabajadores que tenían menores o mayores a su cargo, pedir y dictar tú la reducción de jornada que tú quieres. Eso está pasando ahora. Hay personas que están teniendo que encargarse de hijos que no pueden ir al colegio, de mayores o dependientes que no pueden salir de casa porque las zonas están inundadas, porque hay problemas. Bueno, pues todos ellos van a poder pedir reducción de jornada, que en algunos casos puede ser hasta del 100% de jornada laboral. Así que tenemos efectivamente esos dos grandes paquetes, ayudas a quienes no pueden desplazarse y ERTEs de fuerza mayor, y estos tres colectivos, empleados del hogar, teletrabajo y programa Me Cuida para todos los que han quedado afectados. Por cierto, Ángeles, todo esto es efectivo con retroactividad desde el pasado 29 de la semana pasada, básicamente. Esto, Javier, que estás contando son las ayudas después de que las cámaras de comercio hayan reportado daños en entre 4.000 y 4.500 locales, de los cuales entre 1.600 y 1.900 corresponden a pequeñas tiendas, a establecimientos comerciales minoristas. Pero la preocupación laboral del gobierno está ahora en los grandes grupos empresariales. Sí, lo estabais comentando y lo contaba Ida sobre el terreno. Hay algunas empresas que están forzando a los trabajadores a ir a trabajar. Las grandes empresas y los grandes grupos de distribución están siendo señalados por el gobierno. Estuvo anoche en Hora 25 de los negocios la vicepresidenta segunda del gobierno, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No daba nombres, pero los tenemos todos en la cabeza. Insisto, ella no lo decía, pero señalaba muy claro a algunos nombres propios y decía, he llamado a empresas concretas que... Y yo misma, como vicepresidenta segunda del Gobierno y en todo momento coordinada con el presidente del Gobierno, he hecho las llamadas pertinentes a empresas que me consta hoy han exigido a sus trabajadores y trabajadoras
ir a trabajar a sabiendas de que corrían riesgo para su vida. Ángeles, la Inspección de Trabajo, dice el Ejecutivo, va a actuar. De momento el Gobierno dice va a haber multas, porque lo que hay ahora mismo, sinceramente, es un escándalo retratado en decenas de grabaciones, en decenas de usuarios en redes sociales que están confirmando efectivamente esto. Hay empleadores que están forzando a los empleados. Insisto, toda esta es la red disponible en materia laboral. Javier, gracias. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.